En sus comienzos, el cine ejerció una especial fascinación sobre los espectadores. Como novedad técnica, el cine sorprendió al público con la sucesión de fotografías en movimiento. Pero además, enseguida, aprendió a narrar hechos sin palabras, a sugerir ideas y provocar sensaciones. El cine mudo aportaba un lenguaje nuevo. Era un arte diferente, sin palabras, basado en la plástica de la imagen, en la composición de cámara y el ritmo del montaje. Las películas contaban historias, retratando ensoñaciones y sentimientos. Pero el cine era algo más que un arte, porque en la oscuridad de las salas de proyección, la pantalla luminosa representaba una ventana abierta a mundos desconocidos, y el público tenía la sensación de encontrarse en un ambiente casi mágico. Sonaba un timbre constante llamando al público, llamando la atención del público de que allí había, y aquello me producía a mí una excitación, como un temblor de ir a asistir a aquella cosa maravillosa que era la magia del cine. Cuentan las crónicas que los espectadores de la primera proyección de los hermanos Lumière se sobrecogieron por la llegada de un tren que parecía salirse de la pantalla. Tras el susto inicial, llegaron las risas. El regador regado fue el primer chiste visual, pionero de la comedia filmada, que provocó torrentes de carcajadas. El público pasó enseguida de la sorpresa a la fascinación ante la fotografía en movimiento, y las cámaras se convirtieron en vehículos para viajar por los mundos imposibles de la imaginación. El espectador podía ser testigo de una visita de Papá Noel la noche de Navidad, o verse transportado hasta una época inventada donde los hombres se enfrentaban a los dinosaurios. Aquellos trucos, que hoy parecen tan elementales, dejaban a los públicos de todo el mundo boquiabiertos ante imágenes nunca vistas, comparables al más fantástico de los sueños. El cine siempre tuvo algo de mágico, sobre todo en sus comienzos, cuando todavía estaba descubriendo sus posibilidades de crear imágenes y de provocar con ellas todo tipo de sensaciones en el espectador, mientras éste estaba sentado en la oscuridad, fascinado ante la pantalla. Al contemplar aquel despliegue de fantasía, aquellas visiones de reinos tan improbables como hermosos, el público de feria experimentaba, sin saberlo, con un lenguaje nuevo. Y al mismo tiempo, los cineastas descubrían las posibilidades narrativas del cine, dando a luz un arte nuevo.
Durante más de 2 décadas, los espectadores acudieron a las salas de proyección con una actitud casi reverencial para participar en el acto de magia que el cine constituía. Usted entra en una catedral, le impone la grandeza, el silencio. Pues el cine era igual. El que iba al cine iba en una catedral, podemos, para catalogarlo, ¿verdad? Había una cosa ya imponía, el entrar en un local de cine, ya imponía. El cine nació en blanco y negro. Habrían de pasar casi 3 décadas antes de que se rodasen las primeras películas en color. Pero el cine sintió enseguida la necesidad del color para ilustrar sus obras y recurrió a pintar a mano cada fotograma, artesanía en la que fue maestro el español Segundo de Chomón. Después, la industrialización del séptimo arte haría imposible mantener aquel procedimiento tan lento como costoso, y se buscaron otras fórmulas para dar color a los sueños de la cámara. Las películas antiguas, ¿verdad? Toda la gente tiene la idea de que eran en blanco y negro nada más, y nada más lejos de la verdad, porque estaban teñidas con diferentes colores. Por ejemplo, los paisajes se teñían de verde, los incendios de rojo, los nocturnos de azul, y así daba cierta sensación de más realidad que en blanco y negro. Bien, en realidad el cine mudo nunca fue mudo. El cine mudo se llama así porque en realidad no había palabra, no había diálogo, no había ruido y no se tenía medios técnicos para el sonido. Pero sí se tenía la música, que era la gran ayuda del cine mudo. La música proporcionaba un subrayado sonoro a la imagen y ayudaba a que el espectador sufriera o riese ante lo ocurrido en la pantalla. Además, cubría también los cuchicheos de la sala y evitaba al público el miedo al silencio. A comienzos de siglo primaban los grandes dramas. En los escenarios teatrales triunfaba un género sobre cuya desmesura reinaba Echegaray. Y el cine retrató aquellos melodramas desprovistos de la palabra, dejando la expresión trágica al gesto. Ir al cine significaba sentarse en la oscuridad a presenciar otras vidas, recorrer otros mundos y vivir un sinfín de sensaciones,
todo por el precio de una entrada. Me gastaba mis 10 céntimos que valía entonces la entrada. 10 céntimos, que era mucho dinero para ir al cine. Me llevaba un bocadillo, que entonces era un sándwich, y los 10 céntimos, y me iba todas las tardes al cine. A veces, el número de rótulos explicativos era excesivo, y ver una película requería una buena dosis de lectura. Además, si la copia estaba muy usada o los proyectores no andaban muy finos, las vibraciones de la imagen dificultaban la lectura. Por todo ello, se impusieron los explicadores, contratados por los exhibidores como ayuda para un público lastrado por el analfabetismo. Y además los explicadores pues le daban gracia, le daban animación, a veces con ocurrencias muy pintorescas. En mi tierra le llamaban recaredos, y algunos hasta con apellidos, recaredos gorgonios. Y sí recuerdo que si el público de Gallinero no tenía Recaredo, lo gritaba, anuncia Recaredo, y no tenía más remedio que salir corriendo Recaredo y anunciar lo que pasaba. En la década de los 10, el cine se convirtió en un gran espectáculo. Películas como La italiana Caviria, con un derroche de medios impensable para nuestra industria, creaban mundos mágicos que las cámaras ofrecían a los ojos asombrados del público. Pero la magia del cine no se encontraba solo en el colosalismo y en los trucajes. También los retratos de la realidad inmediata tenían entonces un atractivo que hoy han perdido, porque la televisión no era más que una fantasía futurista y la pantalla de cine ofrecía la única ventana desde la que contemplar paisajes lejanos. Porque ahora también estamos más acostumbrados a ver los mundos de fuera. Ya no nos sorprende tanto, pero en aquella época, pues, una película francesa, una película americana, eran mundos totalmente distintos y lejanos y fantásticos. El cine significaba también la posibilidad de viajar desde una butaca, de conocer lugares muy distantes que resultaban casi imposibles de visitar. Las vistas de ciudades y paisajes extranjeros eran uno de los atractivos de las películas, en una época sin aviones en que el turismo era un lujo inalcanzable. El cine era mucho más que un espectáculo, toda una fuente de sensaciones. Las salas de proyección se hicieron cada vez más numerosas y el público desarrolló el hábito de acudir regularmente a ellas. Un hábito que, desgraciadamente, al cabo de casi un siglo, está empezando a perderse. Los cines de aquellos años constituían también secretos paraísos románticos, más allá de las películas, por lo que se vivía en la propia sala de proyecciones. Los jóvenes iban al cine más que a ver la película en realidad, más que a ver la película, a estar ellos juntitos. Eso es lo que iban al cine. Y entonces, pues,
era la última fila, la penúltima o antepenúltima, de ahí, más adelante no, más adelante no. Ahí íbamos ya las personas más formales. Corría una época de moral restrictiva que limitaba los gestos de amor. Los novios no podían abrazarse o besarse en público, ni siquiera cogerse de la mano, vigilados siempre por los ojos inquisidores del prójimo. Tan solo el cine permitía a las parejas encontrarse a solas, en una soledad compartida con otros espectadores, y acariciarse sabiendo que las miradas de los demás permanecían fijas en la pantalla. Las salas de cine sumaban a los atractivos de la película el amparo de la oscuridad e incluso de las pudorosas cretonas de los palcos. Había en los cines, siempre ha habido fama de que en los cines, como está oscuro, ¿verdad?, que los novios aprovechaban esas ocasiones para lo que se llama meterse un poco mano. Y las últimas filas estaban bastante solicitadas, pero también había los palcos. En algunos cines que había forma de teatro, si había palcos, pues los palcos, en los antepalcos también, claro, no se apagaba la luz, se metían en el antepalco y ahí hacían lo que les daba la gana, menos ver la película, hacían de todo. La imagen muda llegaba a tener una fuerza hipnótica sobre el público. Las técnicas de cámara y montaje se perfeccionaron hasta desarrollar con las imágenes un lenguaje fluido, de gran intensidad y sutileza. Los actores, privados de la palabra, también aprendieron a cultivar sus recursos expresivos y el valor de la mirada para comunicar y provocar sentimientos. El espectador de entonces recibía un cúmulo de sensaciones e información de modo totalmente diferente a como ocurre en el cine de hoy. The audience in that time was drawn much more into the film, and it became, in some cases, almost a mystical experience for them, because they'd experienced nothing else like it. So, although the silent film, in many cases, was a more primitive form than the sound film, it was a separate form, just as sculpture is to painting, so that when it died, an art form was lost. Junto a la valoración del encuadre y el montaje,
el cine mudo desarrolló una estética propia en el retrato de pensamientos y sensaciones. La cámara traducía a imágenes los recuerdos y la imaginación, y el espectador veía los temores, las angustias o las ilusiones de los personajes. Precisamente no había la palabra que ayuda mucho, y el cine mudo tenía una magia y un romanticismo increíble, una ilusión, te daba ilusión todo, porque lo veía todos como en una nube. Su propia magia convertiría al cine en el arte más popular de nuestro tiempo, en el principal medio narrativo del siglo de las luces, permitiendo que la poesía se expresase con imágenes en un lenguaje universal, mucho más allá de las limitaciones de la palabra. Yo creo que en este siglo que se han inventado tantas cosas buenas y terribles, tantos aparatos para la muerte, tantas cosas para la guerra, considero, y será una perogrullada, ¿verdad?, que ha sido esencial la aparición del cine. La invención del cine es una invención colosal, extraordinaria. Yo tengo ese verso que dice: yo nací, respetadme con el cine, bajo una red de cables y aviones, cuando abolidas fueron las carrozas de los reyes y el auto sobre el papa, y los telefonemas que llovían, plumas de ángel azul desde los cielos, las orquestas seráficas del aire, guardo el auricular en mis oídos.